Todos conocen el M14 y el M16, son armas que en mayor o en menor medida cambiaron la historia armamentística tanto de los Estados Unidos como del mundo. Los dos fueron fusiles estándar del ejército estadounidense, pero si te fijas bien hay un salto muy extraño en la designación de ambas armas. Se saltó del 14 al 16, o al menos eso piensan las personas, ya que de hecho sí existió un M15 y nadie lo recuerda. Este no duró prácticamente nada en el servicio, debido a muchas carencias y a la burocracia de su país creador. En este video veremos la curiosa historia de la estandarización de los fusiles estadounidenses durante los años 50 y 60, y a su vez descubrirás cuál era el M15 y por qué este desapareció. Así que ponte cómodo, mi nombre es Kevin Aguilar y esto es Guns Club. Para entender cómo se llegó al M15 tenemos que retroceder a algo en el tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las potencias estaban transicionando sus anticuadas armas de la guerra a armas más vanguardistas, mejor adaptadas a los nuevos campos de batalla. Pero estos cambios no se estaban haciendo en función de ofrecer el mejor poder de fuego, por ejemplo, sino más bien en función de tener una buena logística. Estados Unidos y la Unión Soviética se dieron cuenta del enorme dolor de cabeza logístico que era tener muchos tipos de munición para varias armas, haciendo mucho más compleja la repartición y creación de los suministros para los soldados y las armas, por lo que de parte de la naciente OTAN se estandarizó el 7,62x51 OTAN, un cartucho algo grande, pero con este se podía usar la misma munición de ametralladora para los fusiles, por lo que con un solo tipo de munición alimentabas todas tus armas salvo las pistolas, siendo todo una maravilla logísticamente hablando. Pero esto también creaba muchos otros problemas, sobre todo para la introducción de nuevos fusiles de asalto, que era lo que en ese momento parecía que iba a ser el futuro. El cartucho 7.62x52 era muy poderoso para un fusil automático, entonces era problemático diseñar un fusil de asalto con esas características. Los soviéticos hizo lo mismo que la OTAN, pero con un enfoque algo distinto. Casi todos los fusiles soviéticos y ametralladoras de infantería usaban el 7,62x39. Este cartucho se hizo con la intención de que pudiera ser usado como munición intermedia y de ametralladora, lo que permitió optimizar la logística y además que los soviéticos pudieran desarrollar fusiles de asalto efectivos antes que la OTAN. Para el 47 los estadounidenses sabían de la necesidad de brindar armas automáticas como fusiles de asalto, así como lo hicieron los soviéticos, ya que el ejército tenía como fusil estándar el M1 Garand, que ya estaba un poco anticuado, y en la guerra de Corea los estadounidenses estaban usando la carabina M2 automática, que estaba cumpliendo el rol de fusil de asalto. Este usaba el 30 punto carbine y dejaban mucho que desear, por lo que en el 52 se inició un concurso entre un montón de armas que querían convertirse en el fusil estándar estadounidense: el T-48, el T-47 y el T-44. El T-48 era una versión estadounidense del FNFAL, mientras que el T-48 y el 44 eran desarrollos locales basados en el M1 Garand. Las pruebas tuvieron resultados muy reñidos, con una ligera superioridad del FNFAL. Sin embargo, al final el ganador fue el T-44, debido a que era un poco más simple que el FAL y además, según la Springfield Armory, se podía fabricar con la infraestructura ya existente del M1 Garand, cosa que resultó ser no tan cierta. Tras las pruebas, se designó el T-44 como el M14 y se adoptó en el 57 como fusil estándar de las Fuerzas Armadas. Durante el desarrollo de este se creó a su par el M15, que era técnicamente la misma arma que el M14, pero su intención era ser equipada mejor para ser usada como el Browning Bar. Tenía un cañón reforzado para el fuego sostenido, una culata reforzada para aguantar los enormes culatazos, una extraña bisagra que se anclaba a tu hombro y un bípode para estar pecho tierra. Más adelante hablaremos de su curioso destino. Los M14 y M15 en general eran grandes fusiles, eran tan fiables como precisos, eran la viva definición de polivalencia. Además de reemplazar el M1 Garand, con estos se dejó de usar al M3, la carabina M1 y M2 y el Browning Bar definitivamente, por lo que esta arma cumplían el rol de 4 armas en una sola. Sin embargo, había un gran conflicto en el Departamento de Defensa. Se formaron dos facciones: los progresistas, que rechazaban al M14 y pedían un fusil de menor calibre que este tuviera polímeros, y los más conservadores, que querían un arma estadounidense y sobre todo de gran calibre. Estos últimos ganarían esta batalla, por lo que asimismo llegarían los años 60 y también con estos la guerra de Vietnam.
Para cuando inició el conflicto ya todos los soldados tenían sus M14, pero los primeros años de guerra fueron realmente horribles para los soldados. Como intuirán, los M14 eran fusiles definitivamente no aptos para la guerra moderna, al menos no como fusiles de asalto. En la selva de Vietnam, la madera de nogal que componía la estructura del arma se esponjaba con la humedad, reduciendo su integridad y haciendo que se resquebrajara tan solo de usar el fusil. Este era largo y pesado e incómodo para usarse en la selva, y el principal problema era, por supuesto, su cartucho. Esta arma tenía un selector de fuego con modo semiautomático y automático. El problema era que, como intuirás, disparar en modo automático con precisión era prácticamente imposible. El culatazo era demasiado para un fusil, por lo que los soldados usaban el arma en modo semiautomático siempre. Si bien el cartucho era suficiente para hacer añicos árboles medianamente gruesos, aún así los soldados básicamente parecían tener M1 Garands para enfrentar enemigos con AKMs, RPDs y RPG-7. Esto era una completa locura. Para solucionar estos problemas se intentó introducir polímeros a la culata, pero estos llegaron demasiado tarde. Las bajas estadounidenses en el 68 eran alarmantes y se tenía que hacer algo. Desde hacía unos años atrás, Robert McNamara, el secretario de Defensa, había aprobado la evaluación de fusiles AR-15 para hacerlos competir contra los M14. A pesar de que se demostró la superioridad de los AR-15 en todos los aspectos, se decidió estandarizar aún así el M14. Se desconoce exactamente por qué se tomó esta polémica decisión, pero lo más probable es que los alto mando estadounidenses, chapados a la antigua, vieron las armas con polímeros como productos de plástico de mala calidad y percibieron el calibre intermedio como débil. Mientras más grande el proyectil, mejor, ¿verdad? Pues como dijimos, en el 68 el problema de esta polémica decisión estaba costando muchísimas vidas. ¿Cómo era posible que un país como Vietnam del Norte tuviera mejores armas que la potencia militar más grande de ese momento? Por lo que McNamara decidió estandarizar el M16 y suspendió todos los pedidos de M14. Los soldados aún así inicialmente no estaban conformes con el M16, la llamaban juguetes de Mattel, ya que estos eran de plástico y ya saben, la aceptación de los polímeros a un principio fue difícil. A pesar de su horrible adaptación inicial, para el 70 ya habían reemplazado casi totalmente a los M14. Respecto a los M15, estos tuvieron una participación limitada a principios del conflicto, pero los soldados descubrieron que sus mejoras eran igual a tener un M14 normal con bípode, por lo que nunca se fabricó de manera masiva. Este se transformó en el M14-2, que a su vez se convirtió en el M14A1. Sin embargo, seguía sin poder cumplir el rol de ametralladora ligera como esperaban. Incluso probaron a fabricar M16 con bípodes para que cumplieran esta función, pero al final el rol de ametralladora ligera sería tomado por el M60, que si bien tenía ciertos problemas de peso, era una mejor arma para el apoyo de infantería cercano. Así que sí existió el M15, solo que este no tuvo la oportunidad de brillar y por esto fue olvidado tanto por el ejército estadounidense como por la cultura popular. Es curioso cómo Estados Unidos, por tener miedo a innovar, estuvo casi 30 años atrás de los soviéticos en el desarrollo de fusiles y no le pudieron alcanzar sino hasta los años 80 con el desarrollo de los derivados de la R-15. Creo que esta es una buena reflexión. Salir de nuestra zona de confort puede ser duro, tan duro como el desempeño del primer M16, pero al final todo este sacrificio siempre nos trae cosas buenas. Si te interesó este video, podría interesarte este sobre un versus de la granada estadounidense y la alemana de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era mejor? Te lo recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Adiós.